Bueno, muchas gracias a nuestro pastor Oscar por esa alabanza, ese grupo de alabanza que adora a nuestro Dios con todo su corazón. Agradecemos también a nuestro pastor Mauricio que nos da el privilegio en esta hora de predicar la palabra del Señor. Le doy la bienvenida a todos los que en este momento ya están conectados, a todos los que están dispuestos para escuchar la voz de Dios. Quiero ir donde está que repique, envíe el link para que otros puedan escuchar el mensaje que hoy Dios trae para todos nosotros. Y de esa manera vamos a iniciar entonces orándole al Señor en esta hora. Quiero que disponga su corazón, cierre sus ojos por un momento. Padre, te damos gracias en esta hora maravillosa. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites estar delante de ti. En esta hora venimos a disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Pido que la gloria tuya, tu Santo Espíritu, el poder tuyo esté en nuestras vidas y en nuestros corazones, Rey. Padre, habla nuestras vidas, Señor. Transforma nuestras vidas en esta hora. Que tu palabra y tu mensaje, lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Señor, se haga vida, se haga rema en nuestro corazón. Padre, que tú nos uses en esta hora, que tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté en esta hora con nosotros. Te pido, Señor, que cada día podamos ser empoderados por medio tuyo, Señor. Que cada día podamos crecer, Señor, y caminar y hacer la tarea a la cual tú nos encomendaste como iglesia, como creyentes. Espíritu de Dios, te entrego este tiempo, Señor. Te entrego este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Padre amado, bendice este momento, Señor. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y que con la venia del Espíritu Santo iniciemos, Señor, en esta hora. Gracias te doy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero iniciar en esta hora hablando de pronto poniéndonos a pensar ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a problemas difíciles de la vida? Creo que usted y yo nos hemos enfrentado a problemas que a veces desbordan nuestras capacidades. Creo que no hay nadie que no haya vivido un problema en el cual diga, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Hay problemas difíciles como una enfermedad, un cáncer, ¿cierto? Yo creo que la persona que lo ha vivido, la familia que lo ha vivido, es un momento terrible porque se siente uno inerme, se siente uno impotente frente a la grandeza de ese problema terrible. Creo que los problemas, las situaciones económicas difíciles también nos hacen sufrir y nos hacen de una u otra forma pensar de cómo poder resolver este tipo de situaciones. Hay problemas que desbordan nuestras capacidades, ¿cierto que sí? ¿Quién no ha vivido un amor no correspondido? Muchos de los que han vivido esta situación han desfallecido ante el problema. Muchos han alcanzado aún a llegar a suicidarse, ¿cierto? Por un amor no correspondido. Problemas que se suscitan en nuestra vida. A veces nuestra vida está tranquila. A veces la vida parece normal, pero de un momento a otro puede suceder un accidente, un evento que no está en nuestras manos, que no estaba preveído. Creo que las problemáticas de la vida siempre están ahí y siempre habrán situaciones que desbordan nuestras capacidades. No están en nuestras manos las soluciones. En fin, hay una infinidad de problemas. Como pastor he vivido una problemática. Para el caso mío, y yo creo que cada vez que un pastor es enviado a predicar la palabra, tiene una magnitud de problemas. El Señor me ha permitido, por la gracia de Él, predicar y ejercer mi ministerio en el municipio de Restrepo. Y para mí ha sido difícil. La religiosidad, a veces la incapacidad también, hay que decirlo. A veces ese mare magnum de situaciones lo llevan a uno a sentirse demasiado incapaz y no queda más que recurrir al Señor. Hay cosas que desbordan nuestras capacidades, nuestra seguridad, y yo creo que todos, absolutamente todos, sean personas, aún empresas, aún instituciones, se le han presentado problemas que están fuera
está fuera la solución de su alcance, ¿cierto? Y yo creo que la iglesia también vive sus problemáticas, ¿cierto? Y uno de los problemas grandes que tiene la iglesia es cómo mantenerse siendo la luz del mundo. Es un problema para la iglesia y no es fácil. Quiero decirle que no es fácil. ¿Cómo mantenerse siendo la lámpara del mundo? Es un problema que tenemos día a día como creyentes. En esa medida, esta palabra del día de hoy, quiero que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y vamos a ir a Zacarías capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer la palabra en esta hora, en esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Este es un pasaje muy conocido, es un pasaje que nos relata la problemática que tenía el pueblo de Israel. El contexto de este pasaje es que el pueblo ya viene de Babilonia, está regresando, empiezan a reconstruir otra vez el pueblo, otra vez el templo, otra vez Jerusalén, pero hay una serie de impedimentos, de problemas. Los enemigos no quieren que se haga, no quieren que se reconstruya. Y el pueblo, y más exactamente Zorobabel, el encargado, más exactamente el sacerdote Josué, los encargados están de una u otra forma desanimados, ¿cierto? De una u otra forma han intentado hacer la tarea en sus fuerzas, en sus capacidades humanas, pero vemos que esto los está desbordando y la situación se le está saliendo de las manos. He titulado mi enseñanza en esta hora de la siguiente manera: ¿cómo mantenerse siendo la luz del mundo? Repito, ¿cómo mantenerse siendo la luz del mundo? Y quiero que vayamos en este momento a Mateo 5, 14, 16, que yo creo que es el problema de la iglesia de hoy. El problema. Israel tenía el problema de reconstruir, de volver a hacer la tarea en Jerusalén. Pero hoy nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un problema. Y Mateo 5, 16 dice lo siguiente, 5, 14, vamos a ir a él. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia está llamada ¿a qué? A iluminar, a darse a conocer. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema de la iglesia de hoy es que la iglesia tiene que permanecer siendo luz. Somos los llamados a iluminar este mundo que está en tinieblas, a iluminar este mundo que está en pecado. En esa manera quiero iniciar, y a través de este pasaje de Zacarías, quiero que nos demos cuenta de 3 consejos. El pasaje nos da 3 consejos para podernos manteniendo siendo la luz del mundo, para mantenernos siendo la luz del mundo. El pasaje es muy hermoso en el sentido de que empieza diciendo que está el profeta Zacarías. El profeta Zacarías en el momento está descansando porque durante la noche había tenido una serie de visiones. El versículo 1 nos dice lo siguiente: y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, como un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no sé qué es. Creo que una de las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia es la palabra. Amén. La palabra es la que despierta nuestros sentidos espirituales. La palabra es la que ilumina nuestro corazón. El profeta tiene una visión más. Hasta el capítulo 4 el profeta ya lleva 5 visiones. De esas 5 visiones el profeta no ha entendido 4 y siempre ha recurrido al ángel para que le explique la visión. Las visiones en este libro de Zacarías tienen un objetivo, que es llevar un mensaje. En ese sentido, el mensaje que Dios quería transmitir a través de la visión del candelero de oro y de los 2 olivos era un mensaje que estaba destinado para Zacarías y para el sacerdote Josué. Me llama la atención cómo Zacarías hasta el momento no entiende de una u otra forma las visiones, y siempre el ángel tiene que recurrir a explicarle las visiones. Me llama la atención cómo nosotros en el día de hoy siempre tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Sabemos que muchas veces Dios nos habla de diferentes formas, sueños. Sabemos que Dios nos habla y la palabra habla de visiones, claro que sí. Pero hoy nos damos cuenta, y en esta mañana nos damos cuenta, que la palabra de Dios es la que finalmente nos revela lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que genera luz en la mente y el corazón del hombre? Es la palabra del Señor. Amén. Y yo creo que el pasaje nos indica cómo este hombre, siendo un hombre de Dios, necesita la revelación de Dios, que es a través de la palabra. En ese momento un ángel, pero hoy tenemos la gloriosa palabra para que nos revele los planes grandiosos del Señor. El versículo 6 dice entonces lo siguiente: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. El ángel está llevando un mensaje ¿a quién? A Zacarías, para que Zacarías lo transmitiera ¿a quién? A Zorobabel. Y vemos que el instrumento, finalmente, a pesar de las visiones, siempre es la palabra que Dios tiene para nosotros. La palabra, esa palabra que siempre ha sido usada por el Señor en nuestras vidas. Salmo 119, 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gusta mucho ese pasaje de Lucas 24, cuando el Señor ha resucitado
y todo el conjunto de sus discípulos se han esparcido. Y en uno de esos momentos Jesús se acerca a 2 de sus discípulos que van camino de Emaús. Y me llama la atención cómo la misma presencia física del Señor no alcanza para que a ellos se les logre revelar y logren entender que el que tenían al lado era el mismo Señor. A través del camino que recorrieron con Él, ellos no se dan cuenta y sus ojos estaban velados. Solo hasta cuando el Señor empezó a abrirle las Escrituras, dicen ellos, no ardía nuestro corazón. Cuando Él nos empezó a abrir la palabra, a abrir el entendimiento hacia la palabra tiene ese objetivo. La palabra tiene la clave para que Dios hable directamente a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces podemos ver en esta hora y en esta mañana que la palabra ilumina nuestras vidas. Si la palabra ilumina nuestras vidas, entonces nosotros podemos iluminar al mundo. La iglesia será luz del mundo mientras la palabra, mientras el mensaje de Dios venga a su corazón. Un creyente que es iluminado por la palabra será un creyente que iluminará al mundo. Dios traía un mensaje específico. Dios traía un mensaje para Zorobabel. Dios tiene una palabra específica para nosotros. Y siempre el instrumento, siempre el mensaje, siempre la directiva vendrá generalmente a través de su palabra. Entonces, el primer consejo que en esta mañana la palabra nos da para poder seguir siendo y mantenernos como la luz del mundo es siempre estar frente a la palabra, estar apegados a la palabra, estar continuamente buscando de ella. Yo sé y dejo claro que Dios puede hablar de muchas maneras, pero sabemos que la mayor manera que a Dios le agrada hablarle a su pueblo es a través de su palabra. Quiero que tengamos hoy un compromiso más y que entendamos que si hemos dejado la palabra tenemos que volver a ella. En el momento que dejamos la palabra es el momento en que empezamos a hacer luz para las naciones, hacer luz para mis vecinos, hacer luz para mi familia, hacer luz para la comunidad. La iglesia se mantiene siendo luz cuando se mantiene en la palabra, necesita de la palabra, necesita comunicarse continuamente con el Señor. Amén. Este es el primer consejo que nos da la palabra en esta hora y en esta mañana. Y en ese mismo versículo 6 vamos a mirar el segundo consejo que Dios nos da para poder seguir siendo, para mantenernos siendo luz del mundo. Y el versículo 6 nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios manda su palabra, manda el mensaje ¿a quién? A Zorobabel, a través del ángel que le revela a Zacarías, y Zacarías tiene que hablarle a Zorobabel. Y Zorobabel tiene que entender que lo que está realizando en determinada forma o en determinado momento empezó a hacerlo mal, porque lo estaba tratando o lo estaba haciendo a través de sus fuerzas, de sus capacidades. Dios quiere hoy que su iglesia haga la tarea, siga siendo la luz del mundo, pero no podrá ser luz del mundo si lo hacemos en nuestras fuerzas. Como pastores nosotros sabemos que si predicamos la palabra con nuestra fuerza, con nuestra capacidad intelectual, con nuestra capacidad, con la inteligencia, no lo vamos a lograr. Muchas veces en mi experiencia que Dios me ha permitido vivir, me he dado cuenta que si el Espíritu Santo no me respalda, la gente no se va a convertir. Y sé que cuando predico la palabra, no oro, sé que eso va a ser pura letra. La palabra de Dios, el mensaje, se tiene que transmitir con ese adobo que el Espíritu Santo hace, con ese adobo que el Espíritu Santo da, para que esa palabra vaya con poder y logre transformar el corazón de una persona. La iglesia tiene que ser luz, mantenerse siendo luz, pero no lo logrará si no tiene una relación, no tiene una amistad con el Espíritu Santo de Dios. Amén.
En estos días venía en mi carro y venía hacia Cumaral y me di cuenta que de un momento a otro el carro estaba fallando y el carro empezaba a cabecear y a cabecear y a cabecear. Y decía, ¿pero qué le está pasando? En mi inexperiencia dije, pero bueno, de un momento a otro me dice mi esposa, puede ser agua en la gasolina, se está revolviendo, y el carro empezó a fallar a tal punto que se nos quería apagar, ¿cierto? Creo que un carro necesita la pureza de la gasolina para funcionar bien. Y a veces como iglesia queremos funcionar nosotros sin la pureza del poder de Dios. A veces queremos hacer revueltos, ¿cierto? Con nuestra capacidad, con nuestros esfuerzos humanos, con nuestra intelectualidad, con las estrategias del mundo para poder ser e impactar a la sociedad. Pero la obra de Dios se hace bajo el poder del Espíritu de Dios. No hay otra forma, no hay estrategias. Lo que he vivido y lo que Dios me ha permitido vivir en Restrepo es que si no está el Espíritu de Dios conmigo, no voy a lograr transformar esta comunidad. Y yo creo que, como el pasaje enseña, el pasaje tiene un enfoque en un instrumento que pertenecía o permanecía en el lugar santo del templo sagrado, la menorá, el candelabro, el candelero de oro. Era un instrumento que representaba o quería mantener la luz, la iluminación del lugar. Ese instrumento que tenía que mantenerse el aceite para que nunca se apagara, y los sacerdotes tenían que estar al pendiente, tenían que hacer toda la labor y delegar y organizar para que ese candelabro que tenía 7, digámoslo así, 7 lámparas, se mantuviera en iluminación. Y yo creo que si se descuidaba el aceite, o imagínense si ese aceite estaba revuelto con agua, ¿qué iba a suceder? Y yo creo que necesitamos la pureza. La iglesia hoy necesita la pura presencia de Dios para seguir haciendo la tarea. Momentos difíciles estamos viviendo. La pandemia, las problemáticas que se están levantando, la persecución que se está levantando el día de hoy. Si queremos ser luz del mundo y no escondernos, como dice Mateo 5:14, no escondernos, no apartarnos, si queremos hacer la tarea necesitamos del Espíritu de Dios. Si queremos iluminar a pesar de la persecución, a pesar de la amenaza, a pesar aún de la muerte, necesitamos de la gloria de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le pido a Dios que su gloria venga cada vez más a su iglesia, a cada uno de nosotros, para poder seguir haciendo la tarea por el cual Él nos envió a esta tierra. Y el creyente debe ser luz, el creyente debe iluminar todas esas problemáticas, todas esas condiciones que se están levantando en nuestra sociedad. Hoy en un trabajo que Dios me ha permitido estar, he visto muchas realidades y muchas problemáticas. Y se me pide a veces, a través del derecho, tratar de solucionarlas, pero en mi corazón sé que lo único que puede transformar, lo único que puede cambiar una problemática, una sociedad, una situación, es Dios a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Entonces, amados, en esta mañana reflexionemos en esta hora, si estamos siendo luz, si estamos transformando, o por qué no estamos transformando nuestro entorno. Debemos revisar si lo que estamos haciendo está bien delante de Dios, lo estamos haciendo correctamente. La palabra de Dios nos lleva a que hoy volvamos al Espíritu, a que hoy podamos volver a estar y disfrutar del Espíritu Santo, y a través de esa relación, a través de esa comunión, poder impactar nuestra sociedad, nuestra comunidad. Necesitamos volver a la comunión y a la amistad del Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver a iluminar toda la comunidad. La iglesia tiene que tener las respuestas
las respuestas eternas para las problemáticas temporales de este tiempo. Retomemos entonces, ¿cómo mantenernos siendo la luz del mundo? Primer punto, manteniéndonos en la palabra del Señor, manteniéndonos en el mensaje poderoso de Dios. El que se aparta de la palabra deja de ser luz del mundo. ¿Cómo va a iluminar si no está siendo iluminado por el mensaje poderoso del Señor? Y segundo, ¿cómo mantenernos siendo la luz del mundo? Recibiendo y manteniendo la provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión de Dios? Pues no es otra que su Santo Espíritu, el poderoso Espíritu de Dios. Sabemos que los que operamos en el Espíritu de Dios, no hay nada difícil. Para lo que es difícil para los hombres, para Dios no es difícil. Lo imposible para los hombres no es imposible para Dios, es posible para Dios. El versículo 7 dice algo que me llama mucho la atención. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Para el que opera en el Espíritu, no habrá monte, no habrá problema grande que no se pueda solucionar. El poder del Espíritu, ese poder creador, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, resucitará, si a voluntad de Dios quiere, cualquier tipo de problemática que tengamos en nuestra vida. Dice el versículo 8: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Versículo 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Zorobabel necesitaba resolver el problema que tenía, era reconstruir ese templo el cual Dios había determinado que tenía que hacerlo. Pero Zorobabel lo terminaría si operaría bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios, bajo la provisión de Dios, para resolver el problema de pecado, el problema de conversión, el problema de tinieblas para este tiempo y para el mundo, es a través del Espíritu Santo. La provisión de Dios para el mundo es el Espíritu de Dios. Y todos los que le servimos a Él tenemos que realizarlo. Todos los que creemos en Él tenemos que creer y operar en la voluntad y en el poder del Espíritu Santo de Dios. El tercer consejo que la palabra nos da en esta mañana es que para poder seguir siendo la luz del mundo necesitamos entender el plan de Dios. Y me permito leer la palabra en el versículo 11, que dice lo siguiente: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos 2 ungidos que habla la palabra son 2 personas. Zorobabel, ejerciendo la tarea como rey, pero también está Josué, ejerciendo la tarea como sacerdote. Ellos son una representación de lo que habría de venir. El ejercicio del ministerio de estos 2 hombres en la operación, en la solución del problema que el pueblo de Israel tenía en ese momento, era de una u otra forma la sombra de la solución venidera que habría de venir, que es Cristo Jesús. Ese plan de redención, ese plan de perdón, ese plan de salvación que Dios tenía con nosotros, lo podemos ver reflejado en medio de estos 2 hombres. Y quiero que miremos en un momento el capítulo 3, que es muy poderoso ese amor y esa visión de Dios. El capítulo número 3 dice algo muy hermoso que quiero que lo leamos en esta hora. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Zacarías está viendo otra vez la visión.
Y en la visión está mirando al sacerdote Josué. Y dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y a Satanás estaba delante de su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado. Te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan ropa limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El plan de Dios, el plan de redención, el plan para quitar el pecado del mundo. El renuevo de Dios es Cristo Jesús. La iglesia siempre tiene que entenderlo, siempre tiene que creerlo. Estos 2 hombres que habla el versículo 14 del capítulo 4, que son los 2 escogidos, los 2 ungidos que están delante del Señor, estos 2 hombres no son otra forma que ese instrumento para representar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un sacerdote como Josué, vestido y lleno de pecado, fue limpio por el Señor. La estrategia, el renuevo, el que habría de venir. La iglesia sabe y debe tener siempre en el corazón, debemos tener siempre en nuestra mente, en nuestra vida, que la luz que desplegamos es por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo creyente que quiera hacer luz en este mundo, que quiera impactar sus amistades, sus amigos, que quiera iluminar esos barrios, esas tinieblas que hoy despelen en los lugares, en los sitios, esa conversión que se quiere alcanzar, debemos saber que solamente a través de la obra de Cristo, ese plan de salvación que emergió desde la cruz, que se configuró en la cruz, que se ganó en la cruz, el plan de salvación de que Cristo vino al mundo. Dios se hizo hombre a morir en la cruz del Calvario, y todo aquel que en él crea es salvo. Josué fue limpio de su pecado. La iglesia un día estuvo en pecado. La iglesia, el creyente que peque, tiene que volver a Cristo para volver a ser perdonado, para volver a ser limpiado. Podemos ser instrumentos de Dios, podemos ser la luz todavía de Dios, podemos volver a ser la luz de Dios si volvemos a los pies de Cristo, si volvemos y ponemos nuestra mirada en la cruz del Calvario. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor tuvo un plan suficiente para todo el mundo y para todos los tiempos. Todo el que venga a los pies de Cristo será luz. Todo el que se rinda a los pies del Señor Jesucristo será la luz que transformará a su amigo, a su hermano, a su vecino. Transformará porque la luz, porque la obra de la cruz está en su vida y está en su corazón. Amada iglesia, tenemos que seguir siendo la luz del mundo. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor. No podemos abandonar la palabra del Señor. Tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que amar y por sobre todo tenemos que guardar la palabra del Señor. Jesús quiere que mantengamos, Señor, nuestra mirada en su palabra, porque a Él le agrada que la amemos, que la guardemos, que la cumplamos. Dios tenía un plan con Zorobabel, que era reconstruir un templo.
¿cierto? Reconstruir el templo que había sido destruido. Pero hoy la pandemia nos demuestra que el propósito de Dios no es construir paredes de cemento, paredes de varilla, cemento, ladrillo, no. El templo que Dios quiere construir es ese templo, esa iglesia construida con piedras vivas. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la construcción que Dios quiere. Hoy Dios está reconstruyendo nuestra vida y quiere a través de nosotros que sigamos construyendo el templo, es decir, ganando cada vez más almas para Cristo. La tarea, la pandemia nos demostró que los edificios no sirven para nada. El propósito de la iglesia, el propósito de un pastor es predicar el evangelio, es ser luz, predicar el mensaje correcto de la cruz y seguir ganando almas para Cristo. La edificación que Dios quiere es la edificación del cuerpo, el cuerpo que es la iglesia. Usted y yo que hemos recibido al Señor en el corazón, ustedes y yo somos parte de ese cuerpo, de ese edificio que Dios quiere construir, que Dios quiere fortalecer y que Dios quiere usar para seguir acrecentando, para hacer crecer el edificio, ese edificio celestial. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Padre, en esta hora sabemos, Señor, que lo que es imposible para el mundo es posible para ti, que con tu Santo Espíritu, Señor, con tu palabra y con ese plan, con ese mensaje de la cruz, Señor, podemos transformar cualquier tipo de problemática, Señor. Padre, queremos seguir siendo la luz del mundo. El problema de la iglesia es dejar de ser luz. Nosotros somos la respuesta. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso para salvar, para que una persona salga del cautiverio mental, salga de ese cautiverio de incredulidad. Nosotros tenemos la respuesta para que una persona obtenga la mejor bendición, que es tener a Cristo en su corazón, que obtenga su salvación. Padre, en esta hora oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos use, Señor, para que cada vez que prediquemos tu palabra, Señor, la gente se convierta, Señor. Espíritu Santo, adoba, Señor, nuestras palabras, Señor, adoba nuestra boca, Señor, con tu presencia, que entendamos la palabra, el mensaje, que tengamos siempre que tú lo que quieres es que la gente reciba a Cristo Jesús, que la gente entienda el plan de salvación, que la gente vea la eternidad. Padre, en esta hora, en esta mañana, úsanos, Señor. No hay mayor manifestación de poder en un creyente, en un pastor, en un predicador. No es lo que se ve, sino las personas que se convierten, en las personas que crecen a través de esa palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Se edifica, se madura a través de ese poder que el Señor nos da, de esa provisión de Dios que es su poder, que podamos, Señor, transformar, que podamos lograr convertir a todos aquellos, Señor, que necesitan tanto de ti. Padre, úsanos, Señor, en esta hora. Bendícenos en esta hora. Que esta palabra sirva, Señor. Esta palabra toque nuestro corazón. Te alabo y te bendigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Bendícenos, Dios del cielo, en esta hora y en este momento. Amén y amén. Hermanos, es una bendición poder estar en esta hora con todos ustedes. Espero que Dios haya hablado a su corazón en esta hora. Y bajo esta presencia del Señor, bajo este tiempo, quiero que tome la ofrenda. Vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. La obra y el reino de Dios, Dios lo determinó que sean a través de la ofrenda y el diezmo, como una forma de bendecir a aquel creyente que cree, que ha entendido la palabra, una forma de extender el reino de Dios. Quiero orar por su ofrenda, quiero orar por su diezmo en esta hora. Quiero que disponga su corazón. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor. En esta hora yo oro por la economía, Señor, de tu iglesia, Señor. Oro para que tú obres de una manera sobrenatural, Señor Dios. Que esas ofrendas, esos diezmos, Señor, que damos para ti, Señor, lo demos en entendimiento, Señor, de la grandeza, Señor, de ese plan, ese mensaje que tú tienes, Señor,
que debe ser extendido, Señor, que debe ser extendido a través y a las naciones, Señor Dios. Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, Señor, que tú obres de una manera sobrenatural, Señor, la sobreabundancia, Señor, para cada uno de los que estamos en esta mañana, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Bendigo a aquel, Señor, que está en crisis, Señor. Bendigo a aquel, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra, Señor. Que la gloria tuya descienda, Señor, en esta hora y en este momento, Señor. En esa área económica, Señor. En ese momento difícil, Señor, que muchos están viviendo por la pandemia, el desempleo, Señor. Tú te glorificarás, Señor. Si hoy no tienes para dar, tendrás para dar, porque Dios va a hacer un milagro. Dios va a abrir una puerta, porque Dios es el que abre y cierra puertas. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia, bendiciones en esta hora. Que Dios siga orando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos despedimos en este momento. Doy gracias a nuestro pastor por esta oportunidad, por esta bendición de poder predicar la palabra del Señor. Bueno, y a continuación, amada iglesia, nos preparamos para nuestra escuela dominical. Vamos a estar un tiempo hermoso con nuestros niños. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.